friends, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo, que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido, o si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenido, me alegra muchísimo que hayas regresado. En el video del día de hoy les voy a contar un caso que lo descubrí gracias a el podcast que tengo con Vicky, que se llama Dos de Azúcar, que si les interesa, se los voy a dejar abajo al link de nuestro podcast. Ahí hablamos cosas como súper random, cosas que nos interesan mucho. Pero bueno, nosotras hicimos un capítulo específico sobre el efecto Lolita y como yo hago la investigación, cuando estaba cerrando tipo ¿cómo se llama? Las pestañas de mi explorador, encontré este caso justo en la página de Wikipedia de Lolita y no lo podía creer. Porque esto es algo que no muchas personas lo saben, pero el libro Lolita se dice que está inspirado en parte en el caso que les voy a compartir hoy, que sucedió en Estados Unidos en la década del 40. Hoy les voy a contar la historia de Florence Sally Horner, que nació el 18 de abril de 1937 en el estado de Nueva Jersey. Tenía una hermana mayor y tenía a su mamá, Ella Horner. Ella Horner había enviudado hacía 6 años porque el padre de Sally, que le decían Sally a Florence, se había suicidado cuando ella tenía unos 5 o 6 añitos. Por lo que su mamá no rehizo su vida y se dedicó a trabajar para, de alguna forma, darle todo lo que Sally necesitaba, ¿no? Porque Sally era la más chiquita, la hermana de Sally tenía creo que 18 años cuando ella tenía 11. Sally era muy inteligente, ella estaba en el cuadro de honor de la escuela, pero a su vez tenía como esta necesidad de que, de pertenecer, como cualquier chico de 11 años. Y las circunstancias familiares que rodeaban a Sally, o sea, una mamá que era viuda, una mamá que él había tenido cuando su hermana más grande ya era bastante grande, por lo cual vivía prácticamente sola. Estas circunstancias hacían que Sally se sienta todavía más como más outsider, se dice en inglés, como que pertenecía aún menos, porque consideremos que ella iba a una escuela donde las chicas que iban ahí tenían como cierta clase social. Nuestra historia toma lugar en el año 1948, cuando Sally tiene 11 añitos. Resulta que un día Sally estaba con sus amigas paseando por la ciudad cuando la retan a robarse algo de una tienda que se las denomina como Two Dimes Shop, que son tiendas donde se venden las cosas muy muy baratas. Acá en Argentina las conocemos como un todo por 2 pesos y el equivalente actual de esas tiendas en Estados Unidos hoy en día son el famoso Dollar Store. Bueno, ella estaba con sus amigas, entre ellas estaba una chica que se llamaba Carol Taylor, que la vamos a tocar más adelante, pero estaban todas ahí y le dicen, bueno, como les dije, te retamos a que robes algo porque si no lo haces, sos como gallina. Y Sally dice, bueno, no quiero quedar mal frente a estas chicas que son mis amigas, así que me voy a robar este anotador. Ella logra robarse el anotador, pero cuando sale del Two Dime Shop, la intercepta un hombre de 50 años diciéndole que se llamaba Frank Walters y que era agente del FBI y que la había visto robar el anotador y que a las chicas como ella las mandaban a los reformatorios, pero que él como que le había caído muy bien ella, entonces había como que le dijo, bueno, hagamos este pacto, yo te monitoreo, te sigo de cerca para ver que no estés cometiendo otros crímenes y vos no le vas a decir nada a tu mamá porque si vos le decís que yo te estoy monitoreando, ya está, como que se descubre tu mentira y te vas a tener que ir al reformatorio. Ante esta situación, Sally accede y durante 3 meses el tipo la monitorea y la persigue por toda la ciudad. Este tipo, Frank Walters, en realidad no era Frank Walters, se llamaba Frank LaSalle y era un mecánico de 50 años que hacía 6 meses había salido de la cárcel justamente por abuso infantil. O sea, él había acosado y abusado de chicas de entre 11 y 14 años varias veces. Sally nunca le dice a la mamá de esta situación y esto empeora 3 meses después cuando en julio de ese año cae LaSalle y le dice a Sally que el FBI le había ordenado
que la lleve a Atlantic City, pero que no podía decirle nada a la mamá. Y lo que le iba a tener que decir es que él era el papá de unas amigas que la iba a llevar a la costa de la ciudad de Nueva Jersey de vacaciones en el verano. Cuando Sally se lo plantea a la mamá dice, bueno, es el papá de una de las amigas de mi hija, lo voy a dejar porque yo no le puedo pagar las vacaciones a Sally y prefiero que se vaya con una amiga y que pase bien el verano a que esté acá sola, encerrada, pobre, tipo. Además, hay algo que muchas personas no se dan cuenta, que es que se juzga mucho el accionar de los padres de esa época, pero en ese momento tenemos que también ponernos a pensar que hay muchísimas leyes y muchísimas reglas y muchísimas como herramientas que hoy en día nosotros tenemos para controlar que los chicos no sufran ningún tipo de abuso sexual o grooming o lo que sea, que en ese tiempo no existía. De hecho, el término grooming no existía en ese tiempo. Digo, en ese entonces esas cosas se permitían y los abusos no eran tan visibles. Se creía que ciertos estereotipos cumplían esto de los abusos y hoy en día somos conscientes de que si cae tu hijo y te dice, che, me voy de vacaciones a la costa con, bueno, en este momento no, pero me voy de vacaciones a la costa, me lleva el papá de una amiga. Cualquier padre va a querer tener una reunión con el papá de esa amiga, conocer la familia, conocer la amiga, si es que no la conoce, ¿no? Ella Horner accede a que Sally vaya con el supuesto papá de la amiga de vacaciones y ellos dos parten para Atlantic City. Sally hacía llamadas diarias a Ella para contarle las cosas que habían hecho, que esto, que el otro, todo el tiempo instruida por este tipo Lasal, ¿no? Decirle esto, decirle lo otro, bla, bla, bla. Y todo el tiempo le hacía creer que él era agente del FBI y que la estaban buscando y que estaban en Atlantic City por orden del FBI. No nos olvidemos tampoco que Sally tenía 11 añitos, o sea, hoy en día los chicos a los 11 años tienen como muchísima más experiencia y están como más avivados. En ese entonces era como el peligro. ¿Qué es el peligro? Digo, cuando yo tenía 11 años, o sea, mi cerebro no funcionaba de la misma forma que funciona el cerebro de un chico de 11 años ahora. ¿Cuál es el tema? En esas llamadas que le hace Sally a Ella como que empieza a desconfiar y dice, algo raro acá está pasando. Algo ahí no cerró y como que le empezaron a caer 1.000.000 de fichas una tras de la otra. Entonces, inmediatamente, o sea, ya había pasado tipo un mes. Ella va y hace la denuncia a la policía de Nueva Jersey. Se declara la alerta de que había una chica que había sido secuestrada y que supuestamente estaba en en Nueva Jersey. En la costa. Pero cuando se hace el alerta, no solo en Nueva Jersey, sino que también en los estados aledaños, porque habían pasado un montón de tiempo, pero Sally seguía viva, Lazar lo que hace es agarrar a Sally y llevársela a Baltimore. Y en Baltimore es donde él abusa sexualmente de ella por primera vez. Desde el momento en el que él abusa de ella por primera vez, se da una seguidilla de abusos regulares en donde él a ella la amenazaba con decirle al FBI que si no, como que si no accedía a esos abusos, la iba a denunciar al FBI, tipo la iba a reportar e iba a ir a el reformatorio. Y es muy triste ver cómo Sally es muy triste ver cómo Sally accede a esos abusos solamente para no decepcionar a la mamá, para que no la manden al reformatorio, ¿no? Es súper triste la situación. Tanto en Baltimore como en Atlantic City, él lo que dice es que ellos son padre e hija. Y cuando la policía hace una redada en la casa donde se estaban quedando en Atlantic City, encuentran una foto que no tiene fecha, pero ella no la reconoce a esa foto. O sea, nunca sacaron esa foto en la familia Horner. Entonces, interpretan que la Sal sacó, o sea, mandó a hacer esa foto de Sally. Y es una de las fotos más conocidas que hay de Sally hasta el día de hoy. Cuando uno busca Florence Sally Horner, la primera foto que le aparece es esta de la hamaca. Una vez en Baltimore, como era el último año escolar y él presentaba como que era esta dinámica de padre-hija, lo que hace es inscribirla en una escuela católica para que curse el último año de escuela ahí. Y en Baltimore pasan 6 meses. 6 meses
en Baltimore, 6 meses. Ya llega el año 1949 y la policía de Nueva Jersey lo que hace es declarar a Frank LaSalle como sospechoso principal del secuestro y desaparición de Sally Horner. Y lo hacen a través de una maniobra legal llamada in absentia, que lo que dice es acusan de forma formal con la persona no estando ahí. Cuando él lo declaran sospechoso, lo que hace es tomar a Sally y mudarse a Texas. Y se mudan a un trailer park. Y ahí de nuevo, bajo esta dinámica de padre e hija, él la inscribe a Sally para que empiece la secundaria, para que termine la primaria y empiece la secundaria ahí en una escuela católica también de Dallas. Una vuelta, Sally le cuenta a una compañerita, una amiga, sí, compañera, amiga, compañera. Bueno, le cuenta que, lo que estaba sucediendo en la casa, ¿no? Como que ella mantenía relaciones sexuales con su papá, entre comillas, que tenía que hacer ciertas cosas para el padre, y la compañera lo que le dice es, eso no está bien, tienen que dejar de hacerlo, ¿no? Como deténganse porque no está bien que lo hagas. Y ella ahí en ese momento lo que dice es, desde ese momento en adelante como que empecé a rechazar sus avances, como que si él quería mantener relaciones sexuales, ella le decía que no, que tenía que hacer cosas, esto como para alejarlo. A todo esto, una vecina llamada Ruth Janesk, un día cuando LaSalle está trabajando, le intercepta a Sally y le dice, ¿está todo bien? Porque ella veía como que había cierta, de nuevo, dinámica media extraña entre los dos, ¿no? Y le parecía rarito. Entonces la llama a Sally y le dice, che, ¿está todo bien ahí en tu casa? Que esto y que el otro. Y Sally dice, sí, está todo bien, como que no se animaba a decirle. Pero eso no significa que Ruth no le haya, no haya de alguna forma como vigilado esa situación de lejos, por más de que no podía hacer nada, porque en ese entonces no existían todas las herramientas que tienen hoy en día las personas para hacer una denuncia de abuso infantil o de maltrato doméstico o violencia doméstica, etc. Hasta que un tiempo después ella debe mudarse a California con su marido. Un tiempo después como que nos enteramos de que existe correspondencia entre Ruth y LaSalle, en donde Ruth le dice que en California hay mucho trabajo, que se vayan a vivir con Sally, que en ese momento la llamaban de otra manera. La verdad, una genia, Ruth, porque hacer eso para cuidar a una criatura que ni siquiera es tuya. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué le dijo que no pasaba nada? Porque para empezar, Sally todavía creía que LaSalle, que él se hacía llamar Walters, creía que él todavía era agente del FBI. Para empezar. En segundo lugar, él ya la había sumido como en un reino de terror y de miedo en el cual la amenazaba que si ella no accedía de nuevo a esos abusos, la iba a denunciar. O sea, la iba a reportar. Entonces, obviamente le iba a decir que no. O sea, tenía que preservarse ella, tenía que preservar su vida. Finalmente, en 1950, LaSalle y Sally se mudan a San José, en California, que es donde estaba viviendo Ruth con su marido. Se mudan allá. Sally le confiesa a Ruth Janesk todo lo que estaba pasando. O sea, le dice que ella, su nombre real, le dice que lo que le estaba haciendo LaSalle desde hacía 2 años. Ya habían pasado 2 años de esta situación. Bueno, le cuenta todo y le dice que quería volver a Camden y que extrañaba a su mamá. Lo que hace Ruth para empezar es, en principio, le presta el teléfono para que llamen a una de las hermanas de Ruth para que haga la denuncia, o sea, para que le diga y avise a la madre, ¿no? La hermana vivía en Nueva Jersey, en otra ciudad, pero lo que hace la hermana de Ruth es hacer la denuncia en la policía y la lleva a un refugio, a un hogar de niños, juntan las cositas de Sally y se la lleva a ese hogar de niños y la deja ahí y llama a la policía. Cae la policía y lo espera a LaSalle afuera de la casa. Cuando llega LaSalle, lo arrestan. LaSalle en ningún momento se resistió al arresto, pero de igual manera sostenía que era el papá de Sally. Sally le hacen el interrogatorio y al principio ella no reconocía las situaciones que se dieron con LaSalle de abuso como abuso, porque lo que contaba ella era que la dinámica en esa casa era muy como la de marido y mujer, y esto no digo que no exista el abuso sexual intramatrimonial, tenían como una dinámica muy de marido y mujer, ¿no? Como que ella, además de mantener relaciones sexuales con LaSalle, ella creía que
ese consentimiento que estaba dando de tener relaciones sexuales con él era tal porque no había ningún tipo de violencia física en el medio, pero en realidad, o sea, hay algo que se llama violencia emocional y es muy importante conocerla y saber identificarla a tiempo para que no te manipulen a hacer cosas como las que la obligaron a hacer a Sally. Más allá de mantener relaciones sexuales, también tenía que hacer los quehaceres domésticos y cocinarle al tipo. O sea, yo no creo que en esos casos la gente esté enferma, porque considero que la enfermedad es otra cosa, es algo completamente diferente. Yo creo que lo que tienen estos tipos es maldad absoluta, y por eso cuando hicimos el podcast con Vicky nos enojábamos tanto, porque es como que es un niño, ¿entendés? Es un niño, no le puedes hacer eso a un niño. En fin, Sally vuelve a su casa, vuelve a Camden con su mamá, se reúne con su mamá después de haber estado cautiva 2 años. O sea, Sally la secuestran a los 11 y regresa a los 13. Y este tipo, LaSalle, o sea, en el juicio no le hicieron testificar a ella, por suerte, porque es una situación como muy heavy lo que vivió. LaSalle decide representarse él en el juicio. Dice que no quiere un abogado, que él se va a representar él, igual es como... Ok. No tardaron demasiado en declararlo culpable de todos los cargos que se le adjudicaban. Y él se trató de defender diciendo que él era el padre. Hasta último momento, o sea, decía, ella es mi hija, ella es mi hija. Y hasta le decían, pero el padre de esa chica se murió hace 6 años, o sea, no es tu hija. Y el chabón seguía, o sea, insistía. A LaSalle le dan una condena de 35 años y lo envían a la penitenciaría de Trenton en el estado de Nueva Jersey, y finalmente él muere en 1967 a los 69 años. Pero durante los años que estuvo ahí trató de apelar a la condena, aún negándose a ser representado por un abogado y representándose a sí mismo. Y ahora ustedes dicen, ay, qué bueno, al fin una que termina bien, qué bien, jajaja, hubo justicia. No, señores, porque les cuento, en 1952, cuando Sally tiene 15 años, muere en un accidente de tráfico. Cuando ella regresa a Camden es víctima de muchísimo acoso por parte de sus compañeros y de sus ex amigos, que le decían que ella había provocado a LaSalle, pero aún así Sally se mantenía en el cuadro de honor de la escuela, como que, no sé, canalizaba desde ahí para poder irse cuanto antes. Y tenía un trabajo de medio tiempo con su amiga Carol Taylor, que yo la había mencionado previamente. Ellas eran meseras o sea, mozas, meseras de un restaurante de ahí de la ciudad. A su vez, cuando ella regresa, su hermana ya tenía había tenido una bebé, como que había cambiado un montón de cosas. Sally como que cae en una depresión muy profunda. Lo que decía el cuñado de Sally, el papá del hijo, el esposo de la hermana de Sally, era que Sally como que la veía sonriente, pero no estaba. O sea, sabía disimular muy bien la tristeza que tenía, sabía llevarla muy bien para que la gente no se note, pero cuando ella creía que ya nadie le estaba mirando, era como que se perdía, o sea, estaba como perdida. Y también lo que pasa es que las agencias gubernamentales no tenían como, no sé, como programas que ayuden a víctimas de este tipo de situaciones. Estrés postraumático. En ese entonces no se lo consideraba, y si se lo consideraba para gente que, por ejemplo, había, no sé, estado en la guerra o cosas así. No se las consideraba a víctimas de abuso sexual como sobrevivientes y como personas que podían llegar a sufrir estrés postraumático. En la semana del 17 de agosto con Carol hacen como el plan para irse un par de días, un fin de semana, a la costa de Jersey, a pasar un par de días y poder, como, no sé, divertirse. Entonces juntan sus ahorritos y se van el 17 de agosto a la costa de New Jersey. Se van a la playa. En la playa conocen un chico que se llamaba Edward Baker y que conocen también a los amigos de este chico, y pasan el día con estos chicos. A la noche, Sally le dice a Carol si le hace el favor, si a ella no le molesta. Ella tenía ganas de pasar el domingo con Edward, así que si no le jodía, si Carol se podía volver sola a Camden, y después Edward la acercaba a la estación de bus y ahí ella tomaba el bus para irse a Camden. A lo cual, o sea, ella le dijo que sí, que
no había drama, no hay ningún problema. El día domingo se vuelve Carol a Camden y deja a Sally con Edward, que iba a pasar el domingo con él. Ellos habían ido a la iglesia a la mañana y a la tardecita estaban dando vueltas en el auto cuando Edward choca, o sea, no lo ve porque la calle no estaba iluminado, choca con una camioneta que estaba estacionada. Edward salió tipo con algunas heridas, algunos huesos rotos, pero Sally murió en el instante porque el impacto fue del lado del acompañante. O sea, no voy a decir detalles gráficos de esa situación, pero nada, no fue como no quedó muy bien Sally, al punto de que cuando la llevaron a la morgue, ni siquiera hicieron la autopsia porque sabían que ella había muerto por el traumatismo de cráneo que había tenido y tenía un traumatismo en el pecho también. Después del choque trataron unas 2 horas de sacarla del auto, de sacar el cuerpo a ese nivel de destrucción. Tenía el vehículo. El cuñado, cuando la fue a reconocer, porque no quería que la mamá la vea así, solamente la reconoció por una cicatriz que tenía Sally en la pierna. Sin embargo, cuando fue el funeral, fueron unas 300 personas a despedirla. Ponele, porque era cajón abierto, todos fueron por morbo, o sea, y en el entierro sí fue privado, fue solamente para familiares y para Carol, para nadie más. Se sabe que durante el funeral la Sal mandó un arreglo floral y cuando el cuñado encontró el arreglo floral dijo, saqué esto de acá y lo tiraron. Increíble. Bueno, este es el resultado final, espero que les guste. Tenía ganas de hacer algo como más colorido. Espero que les haya gustado. Esta historia es un poco trágica, es muy triste, pero también, ¿saben qué? Nos hace ponernos a cuestionarnos las cosas que hipersexualizamos. Sé que Lolita es un libro que fue escrito de una forma y ahora se lo considera de otra, gracias a toda la cultura de la violación y el abuso sexual que llevamos encima y la hipersexualización de menores de edad también. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link a nuestro podcast para que lo escuchen, porque ahí compartimos un montón de información al respecto y también nos horrorizamos bastante en el medio. Si quieren darle like a este video, me ayuda un montón. Coméntenme qué es lo que les pareció el caso, qué les despertó y con este look final nos veremos en el próximo video. Bye.